Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante dentro del área de recursos humanos, ¿no? Que es el liderazgo y la toma de decisiones en épocas de crisis. Mi nombre es Patricia Alejandría y el día de hoy vamos a iniciar. Bien, el 2020 es un año que lo vamos a recordar como el año de la crisis, ¿no? De estas épocas que nos han llevado posiblemente a perder muchas cosas, pero también de las cuales hemos aprendido otras, ¿no? Es claro que el 2020 está marcado por un antes y un después de la pandemia, del COVID-19, así como por la nueva normalidad que emergerá en la era postviral. Mientras transitamos hacia nuevas realidades, seremos testigos de un cambio en el entorno de negocios que seguramente va a modificar la manera en que tradicionalmente hemos venido trabajando. Hoy la crisis provocada por el coronavirus nos presenta enormes retos en todos los ámbitos. Uno de ellos es en el laboral, ¿no? Entonces, vamos a la pregunta que se muestra en la pantalla. ¿Cómo asumir el liderazgo en épocas de pandemia? ¿No? Claramente tenemos que apostar por un nuevo liderazgo, ¿no? Que debe estar marcado por un conjunto de nuevas capacidades, nuevas competencias, marcado por el cambio, la comunicación, la motivación, la inspiración, ¿no? Un auténtico líder es una persona que en este tipo de casos, en este tipo de momentos, se hace aún mucho más visible, ¿no? Por la capacidad que tenga, ¿no? De manejar este tipo de situaciones. Su habilidad motivadora, en realidad, va a poder ayudar o no con la continuidad de la empresa. El liderazgo que se necesita para poder salir de esta crisis debe estar basado básicamente en reconocer las afecciones del otro, ¿no? Básicamente en ver más allá del tema de la autoridad es la ayuda, ¿no? La ayuda. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. La crisis del coronavirus ha asestado un golpe duro a nuestra manera de vivir. La salud la tenemos en riesgo, todos, ¿no? La economía global ha colapsado, ¿no? Nuestras libertades se han visto restringidas, ¿no? En varios países del mundo se estableció el distanciamiento social y por ende no se podía transitar de forma libre, ¿no? En los países, como consecuencia de los estados de alerta y los estados de emergencia, ¿no? Nada es seguro nunca, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Sin embargo, ¿no? Todo lo que hasta el momento se había visualizado como algo tan sólido, simplemente con esta pandemia se ha desmoronado, se ha visto caer, ¿no? Ni los países mejor preparados, ni los países que más ricos, ¿no? Han podido salvarse de esta situación. De una u otra manera han sido golpeados. Claramente los países más golpeados han sido estas potencias o estas economías que son más débiles, pero incluso países como Estados Unidos, Francia, ¿no? España, han sido duramente golpeados. Entonces, el liderazgo, ¿qué viene a ser? ¿No? El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr fines, ¿no? ¿Y por qué es tan importante de repente el liderazgo en estas épocas? Sabemos que uno de los más afectados, aparte, claro, de toda la población, son las empresas, ¿no? Y las empresas están obviamente constituidas por recurso humano, ¿no? Entonces, claramente todas las empresas están lideradas, ¿no? Por el dueño, por los directivos, etcétera, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la clase cómo los que han tenido ese factor resiliencia, ese factor inmediato al cambio, ¿no? Han podido sobrevivir, ¿no? Bien. La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. Sabemos que hasta el momento, hasta antes de la pandemia, veníamos trabajando
de una forma rutinaria, o lo que se llama por defecto, ¿no? Siempre hacíamos lo mismo, ¿correcto? Era un día a día, incluso muchos nos quejábamos de que no teníamos tiempo para estar en la casa, llegábamos tarde, no se podían ver a los hijos de repente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con todo esto, no? Ha habido una transformación, ¿no? Entonces, allí es donde entra a tallar este líder que de ver de repente un trabajo rutinario, un trabajo que se realizaba de forma frecuente, abruptamente, ¿no? Nos ha tenido que llevar a otra realidad, a otro estado, y sacarnos de esa zona de confort en la que ya todos veníamos laborando, ¿no? Creo que nadie ha sentido tanto la pegada como con esta pandemia, ¿no? Y todos nos hemos visto afectados, ¿no? Entonces, a lo que nos ha llevado es a conocerse a uno mismo, ¿no? Porque hacíamos tan rutinario el trabajo que no sabíamos de qué estábamos hechos, ¿no? Éramos como robots, ¿no? Todos los días programados para hacer la misma cosa, la misma hora, ¿no? Salir muy temprano, ir a trabajar, llegar cansados y dormir. Era lo que hacíamos, ¿no? Pero con esta pandemia, ¿qué hemos logrado? Si bien es cierto, algunas empresas, la mayoría en realidad, que se han adaptado al trabajo remoto, ¿no? Nos ha permitido convivir un poco más con la familia, nos ha permitido de repente aprender nuevas cosas. Recordemos que hay mucha gente que los entornos digitales no los habían usado de forma muy frecuente, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los maestros, ¿no? Hay maestros muy antiguos que de repente no sabían cómo usar estos entornos, ¿no? Entonces se han visto obligados, ¿no? Ha generado nuevas oportunidades en todos los ámbitos. Este tipo de trabajo remoto al que nos ha llevado salir de la zona de confort, ¿no? Nos ha generado también una creación de nuevo valor dentro de la institución, ¿no? Y por ende nuevas oportunidades. Debido a esto, también se ha generado otro tipo de trabajos, ¿no? Esos freelance que antes en realidad ya se venían gestionando, ¿no? Ese tipo de trabajos desde casa. Es más, se hablaba mucho sobre el tema, pero Perú es uno de los países que no se adapta o no se adaptaba mucho a esa situación. Entonces, de repente no se creía mucho en el colaborador, se pensaba de que no iba a cumplir el horario de trabajo, ¿no? Pero esto nos ha cambiado la perspectiva, ¿no? Y la adquisición de competencias digitales, ¿no? Como ya lo mencionaba, hay muchas personas que hoy en día ya manejan, ¿no? Más que de repente por quererlo, es por obligación, pero ya manejan el tema digital, al menos lo básico, ¿no? Entonces, los líderes nos han permitido o nos han ayudado a salir de esa zona de confort, ¿no? Desde donde estamos hacia donde nunca hemos estado o donde no habíamos llegado, ¿no? Bien. Tenemos entonces que el liderazgo nos lleva a plantearnos varias preguntas en realidad, ¿no? ¿Y cuáles serán las características más relevantes que deberá tener un líder en este 2020? Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Bastante llena de dudas en realidad, pero tenemos puntos importantes, ¿no? Puntos muy importantes dentro de lo que realmente debería tener un líder, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, la imagen de lo que establece un banco muy conocido acá en el Perú, ¿no? Donde incluso pone porcentajes de lo que debería reconocer o cómo debería reconocerse un líder, ¿no? Nos habla allí que un 20%, por ejemplo, reconoce las obras de otros, ¿no? El 10% que sea responsable con sus logros y retrasos, ¿no? Que comparta la visión, el objetivo, el común y la razón de sus tareas, que se enfoque y ejecute lo que se está proponiendo, que escuche, ¿no? Un líder debe saber escuchar, ¿no? Generar vínculos de confianza, claramente. Pero del otro lado también tenemos características de repente un poco más detalladas, ¿no? Nos indica que un líder debe ser visionario, ¿no? La mejor manera de predecir el futuro es básicamente creándolo, ¿no? Y esto es a lo que nos ha llevado esta pandemia. Hemos tenido que crear un futuro que no conocíamos. Las empresas que han podido adaptarse a este cambio han debido
de inventar esa nueva forma de trabajo a la que claramente no estábamos acostumbrados, ¿no? Dijo Albert Einstein en algún momento, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Después de esta pandemia es imposible pensar hacer lo mismo, ¿no? Bien, tenemos también responsables, ¿no? Una característica de un líder es la responsabilidad. El liderazgo le da poder, ¿no? Da poder, da mucho poder, pero tenemos que saber manejar ese poder, ¿no? Es un gran comunicador, habilidad que le va a permitir vender su visión y dar a conocer sus planes, ¿no? Todo líder debe saber comunicar, saber vender lo que quiere lograr, esos objetivos, y que de paso se interioricen en cada colaborador, ¿no? Capacidad de establecer metas y objetivos. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable, ¿no? Claramente. Perder el miedo. Cuando nos hemos visto involucrados, nos hemos visto afectados por esta pandemia, claramente hay temor, hay miedo, hay un no saber qué hacer, ¿no? Decía Thomas Edison, ¿no? No he fracasado, solo he descubierto 999 maneras de cómo no se hace una bombilla. Recordemos que Thomas Edison recién le salió la bombilla a la prueba número 1000, ¿no? Bien, tolerar errores. Todos somos humanos, claramente, todos nos hemos equivocado y nadie es perfecto, ¿no? El líder tiene esa capacidad, o debería de tener esa capacidad, de tolerar errores, pero también de enseñar, ¿no? Que de ellos se aprende, ¿correcto? Habilidades sociales, ¿no? Un líder tiene la capacidad o debe tener esa capacidad para ser asertivos, para tener empatía, para saber escuchar, para tener una actitud negociadora, ¿no? Tener credibilidad, respeto, optimismo, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y el carisma, que es una habilidad natural, ¿no? Para seducir y atraer a las personas, ¿no? Bien. Dicho esto, entonces, nos preguntamos, ¿qué tipo de líder eres? ¿No? Recordemos que, si bien es cierto, hablamos de liderazgo tanto en las organizaciones, también somos líderes dentro de nuestro hogar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que hay líderes directivos, ¿no? Donde demandan básicamente un cumplimiento, ¿no? Una frase que lo caracteriza es haz lo que te digo, ¿no? Como un término de repente de imposición. Tenemos también los líderes capacitadores, ¿no? Ven conmigo, moviliza a otros hacia una visión, ¿no? Yo te puedo enseñar también, ¿no? Marca objetivos, ¿no? Permite que los demás aprendan también. El afiliativo, las personas son lo primero, ¿no? Crea armonía, ese ambiente tan necesario, ¿no? Aunque anteriormente no se tomaba muy en cuenta, pero es tan necesario tener un buen clima laboral. Democrático, ¿no? Donde siempre le toma participación a todos los integrantes y a todos los colaboradores. De referencia, ¿no? Haz lo que yo hago, si no puedes, yo lo voy a hacer, ¿no? Lidera con el ejemplo. Finalmente, eso es lo más importante, es lo que vamos a ver a continuación. Y el coaching prueba con esto, desarrolla a las personas, ¿no? Da prioridad al feedback, ¿no? Y al apoyo de los demás, se centra más en el desarrollo que en las tareas en sí, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos con qué tipo de líderes estamos trabajando, o qué tipo de líderes somos, o qué tipo de líderes queremos llegar a ser, ¿no? Bien, el continuo ejercicio de tomar decisiones desarrolla y perfecciona en el líder tres dimensiones importantes, ¿no? Entre ellas está el que sea estratega, el que se forme un ejecutivo con habilidades blandas y un líder con virtudes morales, ¿no? Tanto la parte técnica, ¿no? El manejo de la parte técnica como de la parte operativa y de la parte de emociones, ¿no? Y la forma de ser de un líder, ¿no? En su conjunto logra realmente que sea un líder capaz de guiar ese equipo de trabajo, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, tenemos que saber, ¿no? Que la incertidumbre va a ser
parte del trabajo, de repente, de hoy en adelante, post pandemia. Sin embargo, hay puntos muy importantes que un líder debe de tener en cuenta, ¿no? Tu equipo es tu espejo. Es bien sabido que las emociones son contagiosas. Si te das cuenta, ¿no? Estos pensamientos que tenemos de repente que están asociados a la pandemia, con estas consecuencias que se han traído, ¿no? De tantas pérdidas, tanto laboral, tantos personales, muchos de nosotros hemos perdido amigos, familia, el tema laboral también, ¿no? Nos suma o nos sumerge en situaciones de repente de incertidumbre, de temor, de miedo, ¿no? De angustia, ¿no? Entonces, si un líder transmite ese tipo de sentimientos, claramente el equipo también se va a ver afectado, ¿no? Obsérvate, observa tu lenguaje y la manera en la que estás comunicándote con ese equipo de trabajo, que depende de ti, ¿no? No se trata de estar en estado de negación, simplemente reconocer que en un determinado momento hemos pasado por etapas, ¿no? En este marco de miedo, de temor, ¿no? Primero, de repente, la negación, de aceptar esta situación tan catastrófica, ¿no? Luego, la incertidumbre, el temor a avanzar, no saber si tomar una decisión u otra, porque de eso dependería de repente mi éxito o mi fracaso, ¿no? El otro punto importante son los logros de tu equipo. Son mucho más grandes, ¿no? Que cualquier catástrofe, ¿correcto? Lo que tú y tu equipo son y han construido a lo largo de este tiempo es más grande y más poderoso que cualquier estrés, que cualquier miedo y cualquier ansiedad por la que hoy estemos pasando. Enfócate en las 3 acciones estratégicas que el equipo necesita, ¿no? Entonces, ante todo, si bien es cierto, estamos manejando un nivel de estrés bastante alto, debemos de recordarle a nuestro equipo que todo eso es nada comparado a esa cultura organizacional que ya está instaurada dentro de mi equipo. Y por ende, vamos a salir adelante, ¿no? Si hemos logrado muchas cosas, pues vamos a seguir haciéndolo. De repente empezando desde cero, de repente ya no desde donde nos habíamos quedado, pero seguiremos saliendo adelante, ¿no? Lo que puedo controlar versus lo que no puedo controlar, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas que antes de la pandemia eran controlables, hoy ya no lo son, ¿no? Y de eso tenemos que tener claridad, sumirnos en la realidad, pisar tierra, ¿no? Y decir, antes se podía, hoy ya no se puede, ¿correcto? Enfocar en lo que no puedo controlar, ¿no? Ya en este punto, ¿no? Pues hay cosas que podemos controlar siempre. Una de ellas es nuestras actitudes, ¿no? Nuestros comportamientos, ¿no? Las acciones, nuestras palabras, pero hay cosas que claramente no vamos a poder controlar, ¿no? Toda crisis representa un riesgo, pero al mismo tiempo también una oportunidad. Creemos firmemente que este es el caso, ¿no? Para muchas empresas ha sido difícil salir de esta situación, para muchas empresas y para muchas personas. Recordemos que muchos han perdido, hay millones de personas en realidad que han perdido el trabajo, pero así como lo han perdido, veo también que hay muchos emprendedores que están tratando de generar su propio empleo, ¿no? Rubros que anteriormente, por ejemplo, en Gamarra, ¿no? Rubros, de repente empresas que se dedicaban a hacer uniformes escolares, quizás ropas de baño. Ahorita, ¿qué están haciendo? Los atuendos anti-COVID, ¿no? Entonces, la idea es reinventarse, pero mucho de ello depende del líder, ¿no? De la capacidad que tenga de integrar a todos los colaboradores y también depende de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué decisión voy a tomar? Porque de eso va a depender eh, mi futuro. Bien, entonces tenemos allí un cuadro, ¿no? Donde nos indica lo que se puede controlar y lo que no se puede controlar, ¿no? ¿Qué puedo controlar? Como ya les decía, mi actitud ante el momento presente. Eso lo puedo controlar. Mi actitud, obviamente, al inicio, y se entiende, es de pesimismo, negativismo, pero también puedo controlar que mi actitud ya sea positiva,
¿no? Ya lo peor no es que esté pasando, pero estábamos en picos mucho más elevados de pandemia donde no se podía salir por nada, ¿no? Incluso había mucha más falta de oxígeno y de repente ese temor hacía que mi actitud sea totalmente negativa, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hoy puedo cambiar mi actitud. Ya estamos empezando nuevamente con los temas de reactivación económica, y lo único que nos queda es cuidarnos, ¿no? Ya aparte por también un tema individual. ¿Qué cosa es lo que no puedo controlar? El futuro, porque yo no sé cómo va a seguir la pandemia, ¿no? De repente van a crecer los casos, de repente vamos a volver a una nueva cuarentena, eso no lo puedo controlar, no puedo saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Correcto? Pero mi actitud sí puedo controlarla. Tenemos también que lo que puedo controlar es el trabajo por hacer el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Digamos que hoy en día tener trabajo es una bendición, ¿no? Antes de repente renegábamos que muy tarde salíamos, que mucho trabajo nos daban, ¿no? Lo que fuere, pero hoy en día ya es una bendición, ¿no? Lo que no puedo controlar es la nueva normalidad, ¿no? Que se nos presentará en el mundo laboral. No sé, ahorita hay muchas normas que vienen en un plan cambiante. Recientemente han dicho que es posible, ¿no? Que el trabajo remoto se extienda hasta fin de año, como eh, sabemos, no es nada todavía firmado, pero es hacia donde apunta, ¿no? Entonces, tenemos esta nueva normalidad que nos presenta un mundo laboral incierto, o al menos cambiante, dinámico, ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo se presente o cómo siga esta situación en los meses futuros, ¿no? Lo que no puedo controlar también, perdón, lo que puedo controlar es el refrendo de mis compromisos y la reafirmación de mis creencias, ¿no? Eso yo puedo controlarlo. Si estoy trabajando, voy a comprometerme nuevamente con la empresa, ¿no? A seguir laborando y a seguir laborando bien, ¿no? Ya no con ese desgano, ya no de repente con esa actitud, esa mala actitud, ¿no? Hace poco hablaba con mi mejor amiga, que es psicóloga, y me dice, ¿no? Mira, ha sido tanto desastre por el que hemos pasado, ¿no? Que hasta el corazón más duro tiene que haberse movido, ¿no? Hemos perdido tanto, y no me refiero al tema económico, hemos perdido tanto amigos, familiares, ¿no? Que si esta pandemia no te cambia la forma de pensar, ya no te la cambia nada, ¿no? Y claramente está en eso, ¿no? Entonces, reafirmación de mis creencias, pero de mis creencias para bien. Hagamos un trabajo mejor, ¿no? Seamos mejores personas, ¿no? Lo que no puedo controlar es la afectación que causará la pandemia en todos los ámbitos. No sabemos el grado ni la magnitud de afectación que va a tener en temas laborales, ¿no? Prácticamente todo este año lo tenemos mal, ¿no? En negativo, en términos de situación laboral. Dios permita que no sigan creciendo la cifra de fallecidos, pero es lo que nos toca hoy, ¿no? Ante ello, nos hemos tenido que ver o hemos tenido que evidenciar desafíos tanto técnicos como desafíos adaptativos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Con desafíos técnicos, por ejemplo. Cuando se dictó las medidas de restricción, ¿no? Del aislamiento social, muchas empresas no estuvieron preparadas, ¿no? Desde el tema técnico, porque de repente no tenían los equipos necesarios para hacer el trabajo remoto, ¿no? No tenían el personal adecuado para que instauraran todo este trabajo remoto, ¿no? Y el desafío adaptativo, ¿no? Que involucra el que las personas se hayan adaptado rápidamente a esta situación. Muchas de estas personas no lo han hecho, muchas de las empresas no lo han hecho. Algunas han preferido cerrar, ¿no? Quebrar, ¿no es cierto?, antes que de repente adaptarse al cambio. Y esto tampoco es culpa de ellas, ¿no? Difiere mucho del rubro también. Hay rubros que rápidamente han podido ponerse al corriente, como que hay rubros que no. Pero acá también mucho tiene que ver el líder, el que guíe, ¿no? ¿Qué más hacemos? No nos podemos quedar, no nos podemos cruzar los brazos, ¿no? Bien. Uno de los rubros más golpeados en términos de pandemia ha sido, sabemos, el sector turismo,
¿no? Y dentro de él también tenemos a los restaurantes, ¿no? Claramente, si queremos de repente que esto se reactive como debe de ser, ya muchos países vienen implementando estrategias que así lo permitan, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? O en la pantalla, tres imágenes, ¿no? La del lado eh, de en medio, ¿no? Vemos, por ejemplo, al personal ya usando estos protectores faciales, que incluso se ha dicho que debería también de usar mascarilla, ¿no? El protector facial en realidad no reemplaza la mascarilla, ¿no? Vemos del otro lado, ¿no? Del lado derecho ya un comensal, una comensal, ¿no? Con estos entornos que han puesto como restrictivos, ¿no? En la mesa para poder comer, y ya de repente una opción más audaz, más osada, ¿no? Son estos restaurantes implementados en otros países donde tienen como una especie de vitrina redonda, ¿no? Y que cubre toda la parte del rostro incluso, ¿no? Del rostro y hasta del cuerpo, ¿no? Que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, vemos cómo las empresas van a tener que adaptarse. ¿Que esto genera más costo? Sí, genera más costo. Hay que implementar medidas que permitan tener a salvo a los comensales y en general a las personas, pero va a ser la única forma de trabajar, ¿no? Bien. Entonces, el liderazgo frente al COVID nos da muchas características, nos da muchas alternativas, ¿no? Los líderes tienen que saber comunicar de forma rápida, transparente, muy fluido, ¿no? Las cosas, los objetivos, lo que se quiere lograr. Recordemos que estamos todos dentro de un desfase tremendo. Hay personas, hay empresas que no han trabajado en meses y tienen que recuperar todo eso. Y hablamos también de las personas, hay personas que no han podido tampoco generar ingresos, ¿no? Entonces, lo más oportuno, ¿no? Es la comunicación, ¿no? De repente se ha dado este tema de transar, bajar los sueldos, o de repente acordar, ¿no? Te pago esto ahorita, luego de repente me pongo al corriente, ¿no? Ha sido un término más de comunicación, ¿no? Entre empresa y empleado. Ser positivo sin perder el realismo, ¿no? Como ya les decía, de por sí esto nos ha traído muchas cosas negativas, ¿no? Mucho miedo, pero eh, creo que una de las acciones fundamentales de un líder es seguir siendo positivo a pesar de, ¿no? A pesar de. Conoce, asume y gestiona el rol en la emergencia, ¿no? El trabajo en realidad nunca paró, ¿no? El trabajo en las organizaciones y de las mismas personas nunca paró, porque incluso el asumir un rol tan difícil en una emergencia es complicado, ¿no? Cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, ¿no? Muchos se han tirado al abandono, ¿no? De repente sí, estoy en mi casa, trabajo en mi casa, pero termino de trabajar en mi máquina y me voy a dormir, ¿no? Entonces hemos dejado de lado esa salud eh, física, por ejemplo, ¿no? La salud mental se nos vio a todos en algún momento repercutida, ¿no? Porque veíamos tanta desgracia una tras otra todos los días, ¿no? Las noticias eran totalmente frecuentes, los mensajes a la nación, ya no sabíamos ya ni los números, creo, ni el de ayer ni el de hoy, porque era, todo nos aturdía, ¿no? Estudiar el plan y preparar, ¿no? Estudiar el panorama y preparar un mejor plan, ¿no? Claramente, a lo largo de estos más de 4 meses que ya llevamos así, las empresas han tenido que evaluar muchas cosas, ¿no? Tener la capacidad crítica en todos los escenarios, ¿no? Mostrar empatía. En este punto, una de las características, funciones, roles y de más importancia en un líder es la empatía y la confianza, ¿no? Que genere confianza y la empatía. Ningún trabajador puede laborar tranquilamente si sabe que mañana va a ser despedido, ¿no? O si trabaja bajo la presión de saber que si no se cumple, eso va a ser despedido, ¿no? El clima laboral tiene que volverse a tornar positivo, ¿no? Y eso va a repercutir en todos los colaboradores. Controlar nuestras emociones también, ¿no? Si bien es cierto, hemos sido afectados emocionalmente, pero ya, ¿no? Ya. Pisemos tierra y démonos cuenta que de eso depende el que sigamos laborando y el que sigamos comiendo, ¿no?
serle fiel a las ideas, a los valores, a las misiones de las organizaciones, ¿no? Y tomar decisiones pensando siempre en el interés general, ¿no? Vemos que muchas empresas, cuando empezó esta pandemia, empezaron a despedir gente, ¿no? No sé si lo recuerdan, un conocido cine, ¿no? No vale la pena mencionar el nombre, pero viéndose en un escenario incierto, lo más rápido que hizo fue empezar a despedir gente que no tenía pues un contrato estable, por decir así. De repente tenía un contrato que vencía al mes o cada 15 días, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, se aprovechan de una circunstancia tan difícil, ¿no? Como es dejar a una persona en la calle, ¿no? Bien. Los líderes no crean seguidores, ¿no? Crean más líderes. He visto, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas de diferentes rubros, ¿no? Hemos visto cómo hay líderes que tienen miedo de que el colaborador sepa más que el líder, ¿no? Cuando más bien deberían de apoyarse en una persona que sepa más, ¿no? Para poder complementar la información que la empresa necesita. Hay líderes que son mezquinos, ¿no? Hay líderes que, que son insensibles, ¿no? Hay líderes que de repente siempre quieren que prevalezca el hecho de que ellos saben más que el resto, ¿no? Y ese no es un líder, pues, ¿no? Ese no es un líder. El líder tiene que tratar de subir a sus colaboradores a su nivel, ¿no? Bien. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. No podemos estar dándole la espalda a la realidad. Hoy mi realidad es esta. Estamos viviendo en una pandemia, muchos empleos se perderán, no tengo liquidez, ¿no? Tantas cosas, pero siempre hablando claro, no dejar en esa incertidumbre al colaborador o al trabajador. No hay peor cosa que trabajar en incertidumbre. Sin embargo, creo que hay personas pues que de repente tienen esa manera de trabajar, ¿no? Entonces, siempre y cuando las cosas estén claras, creo que tanto colaborador como empresa van a trabajar normal, van a trabajar bien, el ambiente va a ser excelente, ¿no? La mejor decisión que podemos tomar es la correcta. La segunda mejor es la incorrecta. Y la peor de todas es ninguna. Y en eso se basa el tema que complementa al tema de liderazgo, que es la toma de decisiones, ¿no? Nada más cierto, ¿no? Ok, entonces tenemos que esta pandemia, originada por el COVID-19, es un reto empresarial inédito, nunca antes vista, pero requiere de muchos factores también. Requiere de adaptación al cambio, requiere el tener creatividad, ¿no? Y requiere de una toma de decisiones acertadas y a tiempo, ¿no? Bien. Esto tiene factores, ¿no? Este tema de la toma de decisiones, ¿no? Nos permite identificar problemas, nos va a permitir la toma de decisiones hacer un análisis, evaluar opiniones, ¿no? Identificar opciones y ponerlos en práctica. Ahora bien, tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿no? Como cerrar mi negocio o despedir el personal. Muchas de las empresas hoy en día se han visto en esa disyuntiva, ¿no? Una de las decisiones más difíciles a tomar es, cierro mi negocio, despido personal, reduzco sueldo, ¿qué cosa hago? ¿No? Eso ha involucrado claramente un cambio económico, un cambio social y un cambio empresarial, ¿no? Una nueva cultura de trabajo, una nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, entra a tallar un concepto primordial, importante, ¿no? Que es la resiliencia empresarial. Esa resiliencia empresarial nos otorga un valor agregado, ¿no? Como corporación, como organización, nos permite salir de esa zona de confort, nos permite pasar de la planificación a la acción y nos permite identificar nuevos desafíos en el mercado, ¿no? Esa resiliencia empresarial de salir de repente
de cerrar negocios, de repente estar pensando en cerrar negocios, a ver una nueva forma de seguir adelante. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin también de mantener a sus colaboradores. Muchas empresas, y pongo un ejemplo, es la empresa Soyuz, ¿no? Que ha anunciado ya su cierre, ¿no? Y son más de 1000 colaboradores que se van a quedar en la calle, ¿no? Entonces, ¿dónde entra a tallar esa resiliencia? ¿No? Para ver eso, vamos a adecuarnos a algunos ejemplos que tenemos, muchos ya conocidos por ustedes, ¿no? Que es, por ejemplo, la pastelería y panadería San Antonio, que es una empresa peruana, ¿no? Que tiene a Rubén Sánchez como CEO, ¿no? Y decidió pasar de vender solo 60 productos en su panadería, ¿no? A convertirse en un supermarket, en un mercado de abastos, ¿no? Que maneja hoy un portafolio de casi 500 productos, ¿no? Anteriormente solo panadería y hoy ya maneja venta de abarrotes, ¿no? Incluso en la modalidad de online. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cuál fue su decisión creativa? ¿No? Transformar sus locales comerciales de panaderías en abastos para que sea una especie de bodega, ¿no? Eso es lo que hizo, esa fue su decisión creativa. Claramente tenía de repente el espacio, el ambiente y el rubro no difería mucho, ¿no? Tenemos panadería, pero lo complemento con abarrotes, ¿no? ¿Qué elementos se distinguen en su caso? La reinvención en el nivel operativo, ¿no? Esta reinvención, este nuevo giro, esta decisión creativa les permitió ampliar incluso su base de clientes habituales, ¿no? Algo que resulta fundamental en medio del escenario económico recesivo que ha dejado esta pandemia, ¿no? Este giro de negocio permitió mantener a su equipo de trabajadores, algo que incluso habla del compromiso empresarial y su capacidad para alinear sus procesos operativos internos, no solo de producir bajo normas sanitarias, sino también de sumar muchos más productos en sus anaqueles, ¿no? Obviamente. Otro ejemplo claro, ¿no? Es la empresa Natura, ¿no? Que adquirió en el mes de enero a la empresa Avon, ¿no? Eh, ¿Y cuál fue su decisión creativa, ¿no? Si bien es cierto, lo había comprado, ya había un tema de fusión, ¿no? De reincorporación de Avon a Natura, bien pudo haberse estancado, ¿no? Porque ahí nomás empezó la pandemia, en el mes de marzo, más o menos mediados de marzo. Entonces, ¿qué hizo Natura al ver este problema, ¿no? Esta aceleración de repente de la pandemia? Aceleró su proceso de integración con la recién comprada empresa Avon. ¿Y qué elementos se distinguen en este caso? Le dio impulso al comercio electrónico, ¿no? Bajo en un modelo de ventas digitales, ¿no? Que caracterizaba siempre a Avon, ¿no? Entonces, en vez de frenar esa reincorporación de Avon a Natura, lo que hizo fue más bien acelerar, ¿no? Y empezó a hacer ventas online, pero impulsó las ventas de los jabones, ¿no es cierto? Jabones en gel, de repente también del alcohol en gel. Entonces, si bien es cierto, Avon y Natura son empresas que se dedican al tema de cosméticos y todo, impulsó y derivó su línea para otro lado, que obviamente iba a ser más comercializado, ¿no? Los jabones, recuerden que cuando inició este tema de pandemia, los jabones, alcoholes en gel eran los más pedidos, ¿no? Entonces, giró el rubro para poder seguir y manteniéndose vigente, ¿no? Otra empresa que también giró para bien, obviamente, en este rubro, fue Nike, ¿no? Adaptó una de sus líneas de producción para producir mascarillas anti-COVID. No sé si en un momento ustedes lo llegaron a ver, ¿no? Ahí en la imagen se ve, ¿no? Que seguía siendo Nike, pero dejó de producir de repente el nivel de zapatillas o de instrumentos para deporte a los que estaban acostumbrados, para finalmente empezar a producir mascarillas, ¿no? Entonces, claramente las personas ya estaban comprando de forma masiva, ¿no? Entonces,
¿Qué elementos distinguen o se distinguen en este caso, ¿no? El diseño de un nuevo modelo de producción, ¿no? El diseño de un nuevo modelo de la mascarilla, tal cual tendría que cumplir o cumplía con las exigencias sanitarias interpuestas por el país, ¿no? Donde se estaba fabricando, ¿no? Y el objeto fue obtener una protección de alto rendimiento, ¿no? Y a la vez simplificar otros procesos de producción, ¿no es cierto?, que le daban básicamente, si bien es cierto, en ese momento no se podía salir a correr, no se podía hacer deporte, la mascarilla ya empezaba a ser ya obligatoria, requerida para poder salir siquiera a la calle, sin necesidad de salir a hacer algún tipo de deporte, ¿no? Y Nike se suma a la lucha también contra el coronavirus, empezaban también a donar a los centros de salud, a los hospitales, ¿no? Estas mascarillas que se ven en la imagen inferior, a los médicos, ¿no? Médicos, personal asistencial, etc. Bien. Lo que antes se creía imposible, hoy se ha hecho posible, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Al trabajo remoto. Tanto así que esto fue interpuesto por el gobierno, ni bien se estableció el estado de emergencia, mediante decreto de urgencia 026-2020, donde se establecía que el empleador estaba autorizado a poder darle trabajo remoto, siempre y cuando esto no afectara el vínculo laboral, ¿no? Y una de las últimas noticias que hemos tenido en estos días, como ya les comentaba, era que el gobierno evalúa extender el trabajo remoto por lo menos hasta fin de año, ¿no? Claramente se hace con el fin de aminorar este contagio, ¿no?, de esta pandemia, ¿no? Bien. La empresa, frente al coronavirus, ¿qué debería de establecer? ¿No? ¿Qué se está haciendo hoy en día frente a esta situación? ¿No? Y acá ya hablamos del tema de liderazgo, toma de decisiones, tema de empatía, todos los conceptos que hemos visto ya relacionados acá, porque el fin supremo también, aparte de seguir produciendo, es velar por la protección y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Entonces, evalúan los riesgos de contagios y se están adoptando las medidas preventivas correspondientes. En este punto entra a tallar el hecho de que a las personas de riesgo todavía siguen en casa laborando, ¿no? Es hasta el 8 de octubre que se ha extendido, ¿no? Estas personas que, si bien es cierto, se encuentran dentro de factores de riesgo para que esta enfermedad de repente se presente en una forma más agresiva, pero tampoco pueden dejar de laborar, ¿no? Entonces, en este punto se fomenta el teletrabajo, en los casos en los que sea posible, ¿no? En el caso que no sea posible, y a eso ya le llamamos de repente el ámbito operativo, el ámbito de producción, sabemos que hay personas que físicamente sí tienen que estar en un lugar de trabajo. Sin embargo, se establecen las distancias necesarias para seguridad de los trabajadores, no menos de 2 metros, ¿no? Se promueve la realización de videoconferencias en lugar de viajes o reuniones, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia, por ejemplo, si una empresa se encontraba en Lima y las sucursales en provincias, todos tenían que viajar hasta allá para un tema de capacitación, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya estamos haciéndolo todo en videoconferencias. Claramente estamos usando herramientas como Zoom, Skype, WhatsApp, todas las herramientas tecnológicas y digitales que tenemos a la mano, ¿no? Se establecen ya normas higiénicas, ¿no? Tales como entrar de repente a un centro de labores, pero previo lavado de manos o previa desinfección, etc. Ya se facilitan en las empresas los equipos de protección individual, ¿no? Para realizar determinadas actividades, ¿no? Bueno, el tema de la mascarilla, el tema del protector facial, ya se estableció como incluso obligatorio, ¿no? Bueno, el protector facial lo están estableciendo obligatorio en algunos sectores, algunas personas ya lo usan junto con la mascarilla prácticamente para una mayor protección, ¿no? Pero claramente pues en los lugares de trabajo deben de tener todo tipo de protección, ¿no? Extremar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo, ¿no? La empresa que se niegue a hacer esta limpieza incluso puede ser acreedora a sanciones, ¿no? La empresa debe de proveer de todos estos elementos de seguridad, y me refiero al tema de la limpieza, ¿no?
Proteger a las personas trabajadoras, especialmente vulnerables, sensibles, ¿no? Incluyendo a personas o mujeres que se encuentren en estado de gestación. Proporcionar dispensadores jabonosos es obligatorio, por cierto, que la empresa donde tú laboras te provea de desinfectantes, bueno, desinfectantes no, pero jabones, ¿no? Pero sí tengan el material requerido para hacer la desinfección en los lugares de trabajo, ¿no? Dar información sobre cómo utilizar y mantener los equipos de protección. Es obligatorio, ¿no? Que las empresas hoy en día te den toda la información requerida, ¿no es cierto? En temas de coronavirus, en temas de pandemia, en temas de cuidado, ¿no es cierto? Que minimicen las posibilidades de contagio, ¿no? Informar sobre las pautas de actuación en caso de existir un posible caso de coronavirus, ¿no? Si se detecta de repente algún colaborador contagiado, se establecerán protocolos para que de repente este trabajador vaya a casa, ¿no? Y los demás también pasen por chequeos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Todos estos protocolos, todas estas medidas que son adoptadas frente a un tema de coronavirus, se establece en base a qué, ¿no? A ese grado de responsabilidad que debe tener todo líder con sus colaboradores, con su misma organización, ¿no? Y en base a la toma de decisiones, porque recordemos que el vulnerar alguno de estas indicaciones también puede conllevar a sanciones, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar, ¿no? A la parte de autoevaluación, ¿correcto? Vamos a ver qué tanto hemos entendido del tema, ¿sí? Primera pregunta, corresponde a una característica de liderazgo, habilidad que le va a permitir vender su visión y dar a conocer sus planes. ¿Cuál será? Perfecto. Claramente un líder tiene que ser motivador, tiene que ser visionario, pero el vender, ¿no? Esa visión es de un comunicador, ¿no? Bien, pregunta 2. No es una técnica para enfrentar la crisis. Perfecto. Requieren de mayores recursos para ejecutar su función. ¿Será necesario? Algunas empresas se han reinventado con lo que tenían. No necesariamente se requirió más inversión, más allá del hecho de la protección que debe tener cada colaborador, ¿no? La protección personal. Entonces, no es una técnica para enfrentar la crisis, ¿no? En tiempos de crisis, el líder, ¿qué debería de hacer el líder? Perfecto. Preparar a su organización para enfrentar futuros inciertos. Ya hemos indicado que las políticas que está dando el gobierno, ¿no? Son básicamente dinámicas en temas laborales, ¿no? No hay nada dicho ni escrito sobre piedra, ¿no? Entonces, lo que hoy es, mañana de repente no es, viendo el comportamiento justamente de esta enfermedad, ¿no? Entonces, como líderes tenemos que preparar a nuestro entorno, a nuestra organización, para que se adapte de repente a otro futuro, ¿no? Que no conocemos, a futuros inciertos. En tiempo de crisis, las organizaciones, perfecto, se adaptan a nuevas formas de trabajo retando su capacidad tecnológica, ¿no? ¿Reestructuran su capacidad económica? No necesariamente. Como ya les dije, hay empresas que se han reinventado y no necesariamente han requerido un capital mayor, más allá de su propio cuidado, ¿no? Paralizan labores, posiblemente lo hagan algunas empresas, pero no debería de ser así en lo posible, ¿no? Pero lo que sí han hecho es adaptar, ¿no? A nuevas formas de trabajo, retando su capacidad tecnológica. Recuerden que muchos no sabían ni siquiera cómo usar las herramientas digitales, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su atención, espero que les haya servido. Claramente estos son temas prioritarios en tema de recursos humanos, ¿no? Y nada, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.